Hola, bienvenidos de nuevo a Canal Enfermero, bienvenidos al programa Entrevista con, en su edición virtual, aunque estemos en un entorno de oficina del Consejo General de Enfermería y no en nuestra casa como hasta ahora, pero seguimos sin poder utilizar nuestro plató, sobre todo con invitados que no se encuentran en Madrid, sino a muchísimos kilómetros, en una tierra muy bonita, donde encima se come y se ve muy bien. Hoy nuestra invitada es Lourdes Bermello. Lourdes Bermello es la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Lugo y es también enfermera en el Hospital Lucus Augusti, que es el hospital más importante de la capital de la provincia, donde trabaja en el servicio de neurología y neurocirugía. Galicia no ha sido la comunidad más afectada por el COVID, pero sí ha tenido que replantearse mucho pues, su sistema sanitario para enfrentarse a la que ha sido, como sabéis, la mayor epidemia y emergencia sanitaria a la que se han enfrentado las enfermeras españolas. Os voy a contar la experiencia desde Galicia en un minutín y vamos a compartir cómo están las compañeras. Lourdes, bienvenida a Canal Enfermero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, como comentaba, tú trabajas en un hospital grande e importante. ¿Cómo fue un poco la irrupción de la pandemia? Porque todos al principio, que si era una gripe, nadie pensaba, y supongo que tú tampoco, que esto iba a adquirir estas dimensiones tan descomunales como para paralizar absolutamente todo el mundo. Efectivamente, yo creo que todos tenemos que ser sinceros. Ningún país, ningún ciudadano, ningún organismo esperaba que llegara a una pandemia de tal envergadura. Muchas veces ahora se escuchan comentarios pues en medios de comunicación donde se dice esto era una pandemia anunciada. No, nadie lo esperaba en esta envergadura. Y nos cogió a todos, por supuesto, en todos los países nos cogió pues por sorpresa. Galicia, como decíamos, no ha sido la comunidad más afectada si nos comparamos pues, con los focos de Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, pero también tiene otros problemas como la dispersión geográfica, los pueblos son pequeños y eso afecta especialmente a que a lo mejor haya habido casos en personas mayores en aldeas remotas o ¿cómo ha sido el enfoque allí? Bueno, en este caso la dispersión geográfica ha sido una ventaja muy importante. Efectivamente, el virus, por la situación gallega, llega más tarde que en otras comunidades autónomas. Nosotros, pues los españoles veíamos expectantes cómo se expandía por Italia. Cuando llega a España, pues en este caso los gallegos observábamos sobre todo cómo se iba expandiendo en grandes ciudades como Madrid, ¿no? Que fue Madrid, el País Vasco, que fue pues el espejo donde nosotros nos mirábamos. Cuando se inician las medidas, las iniciamos todas a la par, ¿no? Entonces, en Galicia la ventaja que tuvimos principalmente fueron dos. La primera es la dispersión geográfica. Eso supone aislar los focos con mucha más facilidad. La gente pues Lugo sobre todo tiene un entorno rural muy importante y en este sentido pues hay que agradecerlo. Era mucho más fácil ir a aislar los pueblos, las comunidades, no había tanta aglomeración si lo comparamos pues con otras grandes ciudades y luego que el virus circuló mucho más tarde, de tal manera que las medidas que se iniciaron en Galicia se iniciaron con un número de contagios mucho más bajo que en otras ciudades. Y eso fue lo que nos permitió mantener las cifras que mantenemos ahora. Y si, por ejemplo, Lugo ahora mismo, según los datos, tiene 40 casos positivos circulando, ¿no? Entonces, en este caso, pues ha sido una ventaja. Pero, sin embargo, es verdad que, claro, los hospitales tuvieron que afrontar sobre todo una posible necesidad de utilización de UCIs para los pacientes más graves y comentabas fuera de cámara que también el vuestro pues hubo que hacer una reestructuración. Otros presidentes que hemos entrevistado en estas y enfermeras que hemos entrevistado en esta serie de entrevistas comentaban que el sistema al final ha demostrado ser bastante más ágil a la hora de mutar y reestructurarse y cambiar hospitales, las plantas, cambiar una planta que era de un servicio de una cosa, ponerla en otra y tal. Y eso ha sido una buena noticia, ¿no? Se ha reaccionado muy rápido en el entorno hospitalario, ¿no? Efectivamente, de esto tenemos que buscar las buenas y las malas noticias. Las malas noticias tenemos que aprender de ellas y no volver a cometer esos errores. Esas primeras semanas de marzo fueron caóticas.
en el sentido que se hacían protocolos, el mismo día un protocolo podía cambiar 3 veces, el personal pues estaba a la expectativa, ¿qué tengo que hacer? Había mucha información confusa, pero en todo momento es verdad que se intentó rápidamente pues, bueno, pues hacer algo, trabajar. Se hicieron protocolos, se prepararon unidades nuevas, se prepararon circuitos, unas cosas con mejor, otras cosas con peor acierto, pero verdaderamente fue muy ágil todo. Ahora que ya lo hemos pasado, es verdad que esas semanas fueron estresantes, ¿eh? No nos podemos olvidar tan rápidamente de lo que hemos pasado. Fueron estresantes, pero bueno, los profesionales se adaptaron rápidamente. Las direcciones de los centros también actuaron. Es verdad, y repito, que hubo caos, pero bueno, pues este caos lo ha habido en todos los hospitales y en todos los centros. Pero bueno, pues los españoles también hemos demostrado pues una capacidad de actuación y de trabajo en equipo rápida. Sin embargo, bueno, por una parte hay enfermeras que lo han pasado muy mal, las que se han tenido que enfrentar a la muerte de pacientes que en otras circunstancias hubiesen sido evitables. ¿Os ha llegado al colegio enfermeras solicitando ayuda por impacto, por el estrés, de la sobrecarga de trabajo y por el impacto psicológico de lo que estaban viviendo? A nuestro colegio no, es decir, sí que ha habido un impacto por estrés. Yo he estado en contacto y he hablado con compañeras, yo mismo viví, pues mi unidad de hospitalización no era las unidades de donde había pacientes con COVID, y al principio, bueno, pues una paciente se contagió y eso supuso un contagio en la plantilla, y yo perfectamente pues me pude haber contagiado. Entonces el estrés lo tenías, el miedo lo tenías, pero es verdad que el personal aquí demostró bueno, pues su trabajo, su capacidad de sufrimiento y de adaptación, y también aquí hay que añadir que en Lugo la cantidad de contagiados pues fue mucho menor. Entonces, bueno, pues el estrés que se vivieron, por ejemplo, pues las imágenes que todos vimos en televisión en Madrid, eso comparado pues con Lugo son palabras mayores, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí no lo tuvimos. ¿Cuál es tu visión como enfermera de lo que está por venir? ¿Tanto crees que la gente se olvida pronto de que hace 2 días estábamos encerrados en casa y las personas se morían por miles y que vamos a ser bastante irresponsables? ¿O a lo mejor aprendemos a vivir esa nueva normalidad? ¿Y crees que va a venir nuevos rebrotes de esta u otras epidemias en otoño o en un futuro? ¿Y estamos preparados para ello? Ya, efectivamente nos olvidamos pronto. Pero bueno, yo creo que eso también es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro, ¿eh? El hecho de que las cosas negativas las tenemos que apartar, ¿no? Es un instinto de supervivencia. Esto no quita que tenemos que aprender de lo que ha pasado. Desgraciadamente esto ha sido y está siendo porque esto no ha acabado. Sobre todo hay que transmitir el mensaje que esto no se ha acabado. Tenemos que seguir actuando con responsabilidad, tanto los profesionales sanitarios como las administraciones, como la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues mantener todas las medidas de prevención. Todos los datos apuntan a que va a haber un nuevo rebrote en el otoño. Ayer yo leía una entrevista de Luis Enjuanes, uno de los mejores y más reputados científicos españoles, donde decía que sí que consideraba que iba a haber un rebrote, pero que ese rebrote se espera que sea que el virus esté más atenuado. Independientemente de eso, que esperemos que sea así, tanto las administraciones sanitarias como la ciudadanía, como los profesionales, tenemos que estar preparados. Pero no esperar a otoño, sino tenemos que seguir preparados ahora. Hay que seguir las medidas preventivas. ¿La gente es irresponsable? No, yo creo que todos, cuando llevábamos tiempo encerrados y nos dejan salir, pues nos descolocamos un poquito, pero bueno, después al día siguiente nos tenemos que volver a colocar en nuestro sitio. Entonces, cuando venga ese rebrote, ¿qué ventajas vamos a tener? ¿Qué positivo le vamos a sacar al inicio que tuvimos en marzo y en abril? Bueno, lo positivo es que los centros sanitarios van a estar preparados. Esos protocolos que en su momento fueron un caos,
ahora mismo ya están asentados, ya hay unidades y circuitos exclusivamente para COVID. Es súper importante que la atención primaria asuma esa responsabilidad, que ya lo está haciendo y lo hizo desde el principio, pero bueno, que ya lo asuma con un protocolo y una vía de actuación. Y luego el ciudadano que mantenga esas medidas de prevención constantemente. Aunque al principio salgas porque vas esa primera vez a hacer deporte, a tomar algo con tus amigos, cuando ya estés allí te tienes que dar cuenta que hay que mantener unos mínimos de distancia, lavado de manos, mascarilla si no se puede, y eso yo creo que la ciudadanía lo está manteniendo. Bueno, Lourdes, pero ¿cuál podría ser la receta? ¿Cuáles son las 3 cosas que si fueses ahora mismo ministra de Sanidad, porque te eligiesen mañana, cambiarías o activarías el sistema sanitario para garantizar que vamos a responder de la mejor manera posible a una futura pandemia o a una reaparición de la actual? Cuéntanos. Bien, esta pandemia nos ha demostrado que nuestro sistema sanitario tiene carencias y hay que ser realistas y hay que analizarlas. Los profesionales sanitarios, las enfermeras y enfermeros se han comportado con una profesionalidad, con un sufrimiento y han trabajado duramente, pero ahora toca el analizarlo y qué podemos mejorar. Bueno, yo principalmente incidiría en 3 puntos, ¿no? Como tú has dicho. Primero, el desarrollo de la atención primaria. Verdaderamente, la atención primaria tiene que ser, llamemos lo que queramos, el centro, el pilar, el eje fundamental de nuestro sistema sanitario. Pero para poder hacer esto necesitamos que haya personal suficiente, necesitamos recursos humanos. Las plantillas de enfermeras y enfermeros en atención primaria son deficitarias, lo llevamos muchos años diciendo, y ahora llega una situación de esta envergadura y nos dan una bofetada de realidad. También se necesita mejora de recursos materiales. Es decir, si volvemos a tener otro brote, tenemos que conseguir que sea la atención primaria quien lo filtre, quien lo canalice, porque tenemos una infraestructura maravillosa y fantástica de centros de salud. Y según la gravedad de los usuarios, de los enfermos, pues se derivarían al hospital. Pero de entrada hay que hacer un circuito exclusivo en atención primaria. Y esto pasa por 2 puntos importantes. Mejorar, aumentar las plantillas de enfermeras y enfermeros generalistas, pero también desarrollar las especialidades en atención primaria, las especialidades de enfermería. Tenemos fantásticos especialistas en enfermería comunitaria, en obstétrico ginecológico, las matronas y pediatría. El segundo pilar también fundamental va a ser los centros sociosanitarios. La verdad es que en Lugo se trató bien. El índice de fallecimientos en centros sociosanitarios ha sido muy bajito, se actuó desde el principio cerrando los centros sanitarios, pero bueno, tenemos que analizar lo que ha pasado desgraciadamente en otras comunidades autónomas. Entonces aquí tenemos que desde los colegios provinciales, desde la administración, desde el Consejo General de Enfermería, tenemos que darle una vuelta en qué condiciones están trabajando las enfermeras y enfermeros de los centros sociosanitarios. En muchas cosas tienen una precariedad laboral, tienen unas condiciones de trabajo que no son las deseables y necesitamos analizar cuál es la situación de los centros sanitarios. Y por último, ya para terminar, la siguiente medida es a nivel global, van a hacer caso las administraciones, el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, porque está transferida, ¿no? Van a hacer caso a esas alarmas, denuncias que llevamos durante muchos años los colegios profesionales reivindicando que hay un déficit estructural de personal, de enfermeras y enfermeros y otros profesionales sanitarios en las instituciones. Al final, todas estas carencias se han visto desgraciadamente en estas pandemias y que lo han sufrido 2 sectores. La ciudadanía, tenemos ahí más de 27.000 fallecidos, pero no nos olvidemos que hay el último punto, y ya termino con esto, más de 51.000 profesionales sanitarios contagiados. Esto también requiere una investigación del por qué España es el país con tantos contagios e infectados en profesionales sanitarios. Pues nos quedamos con ese mensaje y creemos en el ser humano, hay que tener fe en su comportamiento cívico en favor de la salud pública de todos.
Y sin más, nos despedimos y te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado para contar a toda España y al resto del mundo cómo se ha vivido la pandemia en Galicia. Espero poder viajar pronto a Galicia y a todos los sitios y poder tener unas buenas vacaciones con mascarilla o sin mascarilla. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por seguir nuestro canal. Y recordamos que es vuestra casa, tenéis todos los mejores reportajes, entrevistas, toda la actualidad de la pandemia y de la profesión en general, que hay muchas cosas que contar aquí en Canal Enfermero. Sin más, nos despedimos hasta otro día. Hasta luego.